momento de análisis internacional. Las personas homosexuales tienen derecho a una familia porque son hijos de Dios. Esto lo dijo el Papa Francisco en un documental que por supuesto causó polémica. ¿Por qué? Porque nunca en la historia un papa había demostrado con alguna declaración su apoyo tan claro a los derechos de las parejas homosexuales. Vamos a profundizar en esto con Claudio Fantini, nuestro analista internacional. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenos días, Valentina. Un gusto saludarte. Bueno, lo que te planteo es qué significa esta declaración que hizo Francisco en este documental para su historia personal y también para la Iglesia Católica. En su historia personal implica un paso muy grande. No es esta la posición que él tenía en los tiempos en que era el cardenal Bergoglio, y en la historia de la Iglesia significa un paso gigantesco, gigantesco. En lo teológico, el Papa Francisco, o sea, Bergoglio siempre había sido un conservador en lo teológico, ¿no? Muchos confunden la cuestión de conservadurismo o progresismo en la Iglesia en torno a la cuestión frente a los pobres, y no es así. Se puede ser conservador en lo teológico y un papa o tener una posición a favor de los pobres, muy militante, muy abierta. Bergoglio era un hombre de conservadurismo teológico, además de pasión por la cuestión de los pobres, por el involucramiento de la Iglesia con los pobres. Y en lo teológico, siempre en los temas sexuales se veía ese conservadurismo duro. Su primer enfrentamiento, que terminó siendo definitivo con Macri, fue cuando Macri era jefe de gobierno de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, y en la legislatura, con el apoyo del oficialismo, se debatió un tema vinculado a la sexualidad. Ahí el entonces cardenal Bergoglio rechazaba de plano incluso la unión civil, que es lo que ahora ha aceptado. Pero aceptar la unión civil entre personas del mismo sexo no es lo mismo que aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. A ese paso todavía no lo ha dado. ¿Por qué? Porque en esto sigue manteniendo la matriz de la posición de la Iglesia. Y en la posición de la Iglesia, en los hechos, el amor entre los cónyuges nunca ha sido la razón fundamental del vínculo conyugal. Por eso la Iglesia atravesó la historia bendiciendo matrimonios acordados, por ejemplo, como los matrimonios de las realezas, ¿no? O sea, el amor como factor esencial en el vínculo matrimonial nunca fue parte de la concepción de la Iglesia. Por eso la Iglesia se opuso y se sigue oponiendo incluso al divorcio. Para la Iglesia el matrimonio es indisoluble. ¿Por qué? Porque no comprenden un dato fundamental. La posición de la Iglesia no abarca un dato fundamental. Si el marido y la mujer dejan de amarse, eso pasa a ser un tema menor. Al matrimonio tienen que mantenerlo, ¿no? Si se comprendiera al amor como factor fundamental del vínculo, si un hombre y una mujer dejan de amarse, tienen que tener el derecho a separarse. Lo inmoral es que dos personas permanezcan unidas en matrimonio cuando ya no se aman entre sí o incluso cuando están enamoradas de otras personas. En el tema, por ejemplo, del matrimonio, cuando en el 2015 el Papa publicó el documento final del sínodo sobre la familia, que se llamó Amoris Laetitia. Amoris Laetitia se puede traducir como la alegría del amor. Ahí llega a proponer algo que en la Iglesia era revolucionario, pero que era un pasito ínfimo, cortito y titubeante. En Amoris Laetitia plantea que la Iglesia debía ser más compasiva con los imperfectos. De ese modo, o con esa justificación, el Papa Francisco propuso, en el documento final del Sínodo sobre la familia,
darle la comunión y otros sacramentos a las personas divorciadas, ¿no? Ahí vemos cómo el amor no está en el centro, son imperfectos los divorciados. Lo mismo pasa con los temas vinculados al amor entre personas del mismo sexo, ¿no? Si se acepta que dos personas del mismo sexo pueden amarse, que implica aceptar que la homosexualidad no es solo una cuestión de sexo, de relación sexual. La homosexualidad es también y fundamentalmente la capacidad de amar a otra persona del mismo sexo, ¿no? Si se acepta esta realidad, que ha sido la gran revolución cultural, la más importante desde mi punto de vista, desde las revoluciones llamadas atlantistas o revoluciones atlánticas, que comenzaron a finales del siglo XVIII y terminaron a principios del siglo XX. Desde entonces, la mayor revolución cultural en Occidente ha sido la aceptación por parte de los heterosexuales que dos personas del mismo sexo pueden amarse entre sí y que la homosexualidad es fundamentalmente eso. Si dos personas pueden amarse aún siendo del mismo sexo, y si se entiende al amor como esencia del vínculo matrimonial, entonces tienen que tener el derecho al matrimonio. A ese paso aún no lo ha dado Francisco, pero si se tiene en cuenta que tanto con el documento del Sínodo sobre la familia, como ahora con este pasito que da aceptando la unión civil entre personas del mismo sexo, choca contra los exponentes más oscurantistas de la Iglesia, como por ejemplo el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ludwig Müller. Bueno, ahí sí, él está dando un salto oceánico si se lo ve en el marco de la Iglesia, si se lo ve desde el marco, no solo fuera de la Iglesia, sino fuera de las religiones, porque ninguna religión le ha dado al amor el rol fundamental en el vínculo matrimonial. El que acaba de dar Francisco es un paso muy chiquito e incluso un pasito titubeante. No obstante, no deja de ser significativo, Valentina. Claudio, como siempre, muy interesante este repaso. Una organización como la Iglesia Católica Centenaria, bueno, los pasos tal vez no van a la velocidad que en el resto de la sociedad y por eso vale la pena esa perspectiva de qué significa entonces este paso que acaba de dar Francisco y su magnitud. Gracias por este análisis.